como una pequeña interferencia. Vamos a seguir con la serie de mensajes de la serie Honrando a Jesús, y el día de hoy vamos a compartir un tema que se titula Honrando la palabra viva. Diga conmigo: honrando la palabra viva. Vamos a leer varios versos en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, desde el verso 53 hasta el verso 71. Dice así la palabra del Señor: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, ya no andaban con él. Jesús le dijo a sus 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro y le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió: no los he escogido yo a vosotros los 12, pero uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Estamos en un tiempo de honrar al Señor con nuestras primicias. La palabra primicia es que Dios sea lo primero, que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y debemos honrar a Dios con las primicias de nuestra oración, de nuestra adoración en familia, lo que nosotros llamamos altar familiar, que se realiza los días lunes y los días viernes. Honrar al Señor con las primicias de nuestro servicio, que es predicar el Evangelio, testificar, invitar personas a la congregación para que puedan escuchar el Evangelio. Y también estamos en un tiempo de honrar al Señor con las primicias de nuestra generosidad. Queremos que nos vaya bien este año a nivel financiero,
en el primer mes, nosotros debemos edificar una plataforma de generosidad para que el resto de los meses podamos recibir una cosecha de abundancia. De abundancia y de rebose, como dice Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En este tiempo no tenemos granero, pero tenemos cuentas bancarias. Así que tus cuentas bancarias van a rebosar, van a tener abundancia, vas a tener todo lo que tú necesitas. Pero si tú honras al Señor a nivel de la generosidad, la palabra y el plan profético direccional que el Señor nos dio este año es herencia, descubriendo la riqueza de Cristo. El propósito de la iglesia, el propósito de asistir a la congregación es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Es conocer cada día a Cristo, y cuando nosotros conocemos a Cristo cada día, nuestras vidas son transformadas, nuestras familias son transformadas, nuestras finanzas, todo nuestro entorno es transformado, porque Cristo, en Él habita la plenitud de la vida. Al conocer a Cristo somos llenos de su plenitud, somos transformados interiormente, y toda nuestra vida externa es transformada por el poder del Señor. También estamos en un tiempo donde Dios quiere que ordenemos nuestra casa y ordenemos nuestra familia. Quiero que leamos un pasaje en Segunda de Reyes, el capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 6. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová: ordena tu casa. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado. Dice: en este año 2023 tienes que poner en orden ciertas cosas en tu familia. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro contra la pared, oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en integridad, corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino la palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David su padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Verso 6: y añadiré a tus días 15 años. Amén. Ordena tu casa, porque como iba a morir, no había dejado herencia a nadie, no había ordenado nada de su casa, aunque él, como dice él mismo, vivía en integridad, quería servir al Señor, pero en su casa había un desorden. Por eso Dios le da la palabra profética: ordena tu casa. Cuando él se arrepiente del desorden que hay en su casa y ora al Señor y se arrepiente, Dios los perdona. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esta historia? Y hago una pausa en cuanto a lo que vamos a hablar en el Evangelio de Juan. Es que el desorden en nuestra casa trae terribles consecuencias. Dios le habló a Ezequías y le dijo: ordena tu casa. Se arrepintió, ordenó lo que tenía que ordenar, fue liberado de la muerte y se le añadieron años de vida.
Por eso cuando Dios habla, ordena a tu casa, te está diciendo, entra en legalidad. Ordena tus finanzas. Si tienes deuda, paga lo que debes. Ordena tu administración financiera, ordena tu cuerpo, tu alimentación, ordena tus relaciones. En vez de tener un noviazgo y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ordena eso. O sea, si te estás quemando, cásate. Si tienes tiempo viviendo en concubinato, ordénate. O sea, si quieres servir a Dios, si no quieres que venga en consecuencia, ordena tu familia, ordena tu casa, ordena tu vida espiritual, ordena tus finanzas. Porque Dios nos perdona, pero es necesario ordenarnos. Arrepentimiento tiene que ver con volver las cosas en nuestras vidas personales y en nuestras vidas familiares en orden. Lo que le dijo el Señor, lo que le dijo Zaqueo al Señor: Señor, yo he robado, al que le he robado le voy a devolver 4 veces más. Yo sé que yo he pecado y he tenido el pecado de la codicia, por eso la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ordenó todo el desastre que tenía su vida, y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque te has arrepentido y has establecido un orden en tu familia. Este año no es el apóstol Olver, no es un capricho del apóstol Olver, del apóstol Eneida, es una palabra de Dios. Ordena tu vida, ordena tu casa, para que puedas mantener, retener todas las cosas grandes que Dios nos va a soltar en este año 2023, porque el ambiente que yo puedo ver en este año es que este año va a ser bueno para cada uno de nosotros. Y ese aplauso es para el Señor, decimos fuerte. Amén. Por eso el día de hoy seguimos estudiando el Evangelio de Juan, donde vamos a través de las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, escritas por el apóstol Juan, vamos a tener una impartición y una comprensión del Señor. Entonces debemos entender el poder del sacrificio de Cristo para ser impartidos con su vida. A ver, levante sus 2 manos y diga conmigo: debo entender el poder del sacrificio de Cristo para ser impartido con su vida. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a los judíos, ya leímos el pasaje en Juan capítulo 6, verso 52 al 59, cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y para que el mundo tuviera vida eterna, los judíos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos pensaron que Jesús le estaba hablando en forma literal. Pensaron que tenían que comerse su carne y beber su sangre, y era algo que era prohibido en la ley. Los judíos no podían ser caníbales, pero ellos lo entendieron así. Pero Jesús no les está hablando de una manera física y no les está hablando de una manera literal, le está hablando en alegorías, le está hablando metafóricamente. Primero le está diciendo que Él es el Cordero de Dios que debía ser sacrificado para el perdón de sus pecados, para tener vida eterna. Juan capítulo 6, verso 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Usted mira, apóstol, pero aquí no habla de cordero. Pero recuerden
que Jesús está hablando todas estas cosas en un tiempo donde se estaba acercando la Pascua. Juan capítulo 6, verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en la Pascua, los judíos cada año mataban un cordero y debían comer ese cordero tal como Dios se lo mandó a Moisés que se lo enseñara al pueblo. Éxodo capítulo 12, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 12, el verso 7 al 8. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de los dos postes y en el dintel de las casas que han de comer, y en aquella noche comerán, ¿qué dice ahí? La carne asada al fuego, los panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. En aquel tiempo, en el libro de Éxodo, que estaba en Egipto, tenían que comer el cordero, pintar los dinteles o las bases de las puertas con la sangre del cordero, y esto libró a la nación de Israel y salvó a la nación de Israel de la muerte de los primogénitos. Y no solamente eso, sino que fueron liberados de Egipto. Los que comieron el cordero vivieron, los que no comieron del cordero murieron. Ahora, en la Pascua, en los tiempos de Jesús, se celebraba la Pascua de otra forma. O sea, ellos no tenían que pintar las puertas de su casa con la sangre del cordero, sino solamente comían el cordero asado, los panes sin levadura, las hierbas amargas, y según la cultura rabínica, ellos no pintaban las puertas con la sangre, sino que tomaban copas de vino. El vino que representaba la sangre que pintaron la nación de Israel cuando estaba en Egipto. Por eso Jesús, cuando está celebrando la Pascua, come pan, come cordero y toma vino. O sea, Jesús tenía que obedecer en todo la ley para darnos salvación. Entonces el Señor Jesús no estaba hablando algo nuevo, solo le estaba mostrando que Él era el cumplimiento de la Pascua, que Jesús era el pan sin levadura, el pan sin pecado, el pan que imparte vida, el pan que descendió del cielo, hablando de su encarnación, Dios hecho carne, que se iba a sacrificar para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Así como el Cordero en el Antiguo Testamento libró a la nación de Israel de la muerte, Jesucristo, la fe en Jesucristo nos ha liberado de la muerte espiritual, de la condenación, del infierno, para que podamos disfrutar su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando Jesús habla de comer su carne, habla de que debemos creer en Cristo, que debemos entender el padecimiento de su cuerpo como cordero que fue sacrificado por el Padre, como un cordero inmolado para darnos salvación. Es la mayor demostración de amor, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nosotros ser rebeldes, pecadores, Cristo padeció por nosotros. Fue azotado en su espalda, y se cumplió una profecía del Salmo que dice que se podía contar los huesos de su espalda. O sea, tanto fue el azote que su carne fue desgarrada. Amén. Le pusieron una corona de espinas, su cuero cabelludo fue levantado.
pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Tuvo una muerte fuerte e injusta en el altar de sacrificio que fue la cruz, con el propósito de salvarte, con el propósito de liberarte, con el propósito de darnos vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando Jesús está hablando a los judíos, tienen que comer mi carne, se está refiriendo, ustedes tienen que entender lo que va a pasar los próximos días en la Pascua. Ustedes deben entender que yo soy el Cordero que va a ser sacrificado, que me van a poner en la cruz, y que Cristo en la cruz se hizo pecado para justificarnos a nosotros. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo en la cruz se hizo maldición para romper toda maldición en nuestras vidas, para romper toda maldición en nuestra familia, para romper toda maldición en nuestras finanzas. Cristo murió para que nosotros vivamos. Cristo fue condenado para que nosotros fuésemos justificados. Cristo fue atado para que nosotros podamos disfrutar de su libertad. También debemos entender que cuando comemos algo, lo que comemos forma parte de nosotros. El estómago lo dirige, y eso forma parte de nuestras vidas. Las proteínas, todas las cosas forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Jesús habla de comer su carne, habla de creer en su padecimiento, habla de creer en su resurrección. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, Él es impartido a nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que el primer Adán es alma viviente, y el segundo Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida. Por eso el Señor Jesús dijo: yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, yo me voy a impartir en su vida para que el Padre y yo habitemos dentro de ti a través del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Cristo es parte de nosotros. Ese aplauso es para el Señor, dásele fuerte. Están aquí. Como dice una enseñanza que hace años, en el 2015 creo, que vino el apóstol Lucas Márquez, que le enseñó que nosotros no somos seguidores de Cristo, somos la habitación de Cristo. Porque un seguidor lo puede dejar de seguir, pero ¿cómo te escapas tú cuando Cristo se te mete dentro? Y no hay dónde agarrar. Porque si te vas de la iglesia, Cristo se va contigo y te va a atormentar hasta que regreses nuevamente. Levanten sus dos manos, digan conmigo: Cristo ha sido impartido a nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Quiere decir que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo habitan en nuestro cuerpo, que es templo y morada del Señor. Si yo fuera usted, aplaudiera más fuerte al Señor. Entonces, una persona que no cree en Cristo no permanece creyendo, porque no es solamente creer una vez, es creer todos los días. La palabra creer está en presente continuo. Hoy tengo que creer, mañana tengo que creer, todos los días tengo que mantener esa fe. Si la persona no cree, o una vez creyó y deja de creer, está muerto espiritualmente. Está muerto, como dice Efesios capítulo 2 verso 1, en sus delitos y pecados. Están destituidos de la gloria de Dios. Y hay mayor condenación para los que están rechazando la provisión de Dios, que es Cristo, para darnos vida eterna y salvación. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de beber su sangre, está hablando de que cuando creemos en Cristo, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz, entramos en un nuevo y mejor pacto. Dios hace pacto
con nosotros. Dios hace pacto que cada promesa, que cada palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Escuche bien, estamos en un nuevo pacto y tenemos un mejor mediador que es Cristo Jesús. El antiguo pacto, el mediador era Moisés, que era un siervo del Señor. Pero en el nuevo pacto, nuestro mediador es el Hijo mimado del Padre. Escuche bien, y Jesucristo está al lado, a la diestra de Dios. Como decimos, aparte mío. Si el diablo lo acusa, Padre, yo morí por él. El diablo no lo puede acusar. No hay ninguna condenación para los que están con él. Es más, las promesas que Dios les ha dado de sanidad, de libertad, de prosperidad, de bendición, se van a cumplir en él, porque yo voy a interceder hasta que mi propósito se cumpla en él y en su familia. Yo no sé cuántos se alegran por eso. Así que el nuevo pacto no es teoría, es vida. La sangre de Cristo. Jesús dijo cuando bebió el vino, esta es la sangre del nuevo pacto. A través de su sangre entramos en un pacto actualizado y nuevo con el mismo Dios. Amén. Cuando dice tomar su sangre, está diciendo que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Está hablando del poder del sacrificio de Jesús y de todos sus beneficios. Está hablando que por medio de su sangre podemos entrar al lugar santísimo, al lugar de su gloria, al trono de Dios, al trono del universo. Usted no necesita ningún ídolo mal llamado santo para que interceda por usted, porque usted tiene solo una persona que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros y que nos da acceso al mismo trono del universo, y ese es Cristo Jesús. Yo no sé si usted lo entendieron. Aplaude fuerte al Señor. Diga conmigo, tenemos acceso al cielo. Levante sus dos manos. Diga conmigo, tenemos acceso al cielo. Tenemos acceso al trono de la gracia. Por medio de la sangre de Cristo podemos entrar con confianza y vamos a hallar favor, gracia, perdón y bendición para nuestras vidas. Aplaude fuerte al Señor. Declaro que hay entendimiento, que hay revelación en tu vida. Por medio de la sangre de Cristo hemos vencido. Y el acusador que nos acusaba de día y de noche fue echado fuera por el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan? No sé si han leído el libro de Job, el capítulo 1, que dice que venían los ángeles de Dios y venía Satanás delante del trono de Dios a empezar a acusar a Job. Y le empezó a decir a Dios: este hombre tú lo has bendecido, le has dado dinero, le has dado hijos, prosperidad, quítale todas esas cosas y vas a ver que te va a maldecir. Lo empezó a acusar y Dios dijo: ve, tócalo, pero guarda su vida. ¿Y qué hizo Job? Dios quitó, alabado sea el Señor. No lo maldijo, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Amén. Y vino Satanás y le dijo: quiero que le pongas una enfermedad y vas a ver que te maldijo, te va a maldecir. Y vino una enfermedad sobre Job y no maldijo a Dios. Ese es el trabajo que el diablo hacía en el Antiguo Testamento. Era el fiscal, era el acusador, el acusón. Pero ahora en el nuevo pacto, levante sus dos manos, diga: ahora en el nuevo pacto tenemos a alguien que nos defienda, que es nuestro abogado, que es nuestro mediador, que es nuestro intercesor, que es Cristo Jesús. Así que cuando el diablo quiere acusarte, Jesús sale en tu defensa.
Tú no le vas a hacer nada a Él porque yo morí en la cruz por Él, yo resucité, yo voy a interceder por Él y a Él nadie me lo toca. Así que levante sus dos manos y diga conmigo, el acusador ha sido echado fuera y nosotros somos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Grita, celebra, aplaude al Rey de Gloria. ¿Cuántos están alegres por eso? Y a través de su sangre fuimos comprados por el Señor. A través de su sangre tenemos eterna redención. Colosenses, capítulo 1, el verso 13 y 14. Perdón, Efesios, vamos a leer Efesios. Efesios, capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos, ¿qué dice ahí? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa redención? Redención es que cuando alguien estaba preso por un delito, alguien venía y pagaba la fianza para que esa persona fuera liberada. Entonces nosotros estábamos presos en nuestros pecados. Estábamos, como dice Colosenses, dominados por la potestad de las tinieblas. Cristo pagó un precio por nuestra libertad. Y el precio que Jesús pagó por nuestra libertad fue su propia vida. Fue su propia sangre. Quiere decir que a través de su sangre somos libres. A través de su sangre somos propiedad de Dios. Por eso dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello, el Espíritu de Dios que está en ti, te dice que tú eres propiedad de Dios. Levante sus dos manos, no sé si me están entendiendo, diga conmigo, yo soy propiedad de Dios. Mi familia es propiedad de Dios. Tengo el sello del Espíritu Santo y fui comprado con precio de sangre. Así que ni mi vida ni mi familia le pertenecen al diablo. El diablo, la enfermedad, la pobreza, la miseria no tienen ninguna autoridad sobre nosotros porque somos propiedad del eterno Dios. Diga conmigo, somos la congregación de los redimidos. Levante sus dos manos, diga conmigo, somos libres, sanos, salvos, llenos de la vida de Dios. Diga conmigo, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hemos vencido por la sangre de Cristo. El acusador ha sido echado fuera y Dios ha anulado toda acta de acusación. Fue anulada en la cruz. Cristo despojó a los principados, a las potestades en la cruz, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Aplaude, aplaude, aplaude fuerte a tu Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Seguimos. Presencia de Dios hermosa en este lugar. Bendito sea el Señor. Entonces cuando el Señor Jesús habla de comer su carne y su sangre, nos enseña que a través de su obra completa, padecimiento, muerte, resurrección, ascensión, entronización, porque Jesús fue sentado a la diestra de Dios, e impartición a nosotros. Ahora nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros.
Ahora nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Eso es toda la explicación que los judíos no entendieron, pero el día de hoy nosotros sí lo entendemos, porque el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. Entonces debemos honrar la palabra viva de Cristo. Juan capítulo 6, el verso 60, dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Creo que la nueva versión internacional dice: es dura esta palabra, es difícil de entender. En la versión Biblia de las Américas dice: dura es esta declaración, porque ellos no entendían lo que nosotros acabamos de entender, porque eran hombres naturales, eran hombres muertos espiritualmente. Cuando una persona está muerta espiritualmente y no tiene a Cristo, no va a entender la Biblia, así tenga mucho intelecto, así tenga muchos títulos, porque la Biblia no es un libro intelectual, la Biblia es un libro espiritual. Por eso 1 Corintios 2, verso 14 dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locuras y no las entiende. Por eso la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, exceptuando a cada uno de ustedes, la mayoría de las congregaciones les gusta es una palabra de motivación. Es una palabra que toman como referencia la Biblia, pero el mensaje no es la Biblia, sino que agarran un versículo y empiezan a hablar de todo menos de lo que dice el texto. Palabra de motivación, desarrollo personal, éxito personal, logra tu sueño, los ritos, las ceremonias, porque son atractivos a los sentidos, pero no hay impartición a tu espíritu, que es tu esencia, que es una de las partes más importantes del ser humano. Por eso el Evangelio, su mensaje llega es a tu espíritu para traer salvación a tu alma. Entonces, cuando no se entiende el mensaje de vida que ofrece el Evangelio, la gente carnal, ese tipo de gente natural, sin entendimiento, ¿cómo terminará? Terminará, número uno, terminará murmurando y terminará ofendido. Por eso en Juan capítulo 6, verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿de qué? De lo que estaba hablando, porque no lo entendían. Jesús le dijo: ¿esto les ofende? Entonces usted debe entender algo: se critica aquello que no se entiende y te ofendes por aquello que no comprendes. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo critico aquello que no entiendo y me ofendo por aquello que no comprendo. O sea, si usted no entiende algo, muérdase la lengua. Hola. Si no lo entiende, no se ofenda. Pídale al Señor que le dé sabiduría y revelación, y Dios le va a dar entendimiento de comprender las cosas profundas del Evangelio.
Ellos se ofendieron porque pensaron que literalmente tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, pero no entendieron en nada su mensaje. ¿Por qué no entendieron? Porque no creyeron nunca en Jesús. Me llama la atención que los que murmuraron y se ofendieron eran muchos de sus discípulos. No era la multitud, no eran los judíos, eran los discípulos que andaban con Jesús. ¿Y por qué estos discípulos andaban con Jesús? Porque Jesús los sanaba, Jesús los liberaba, Jesús hacía milagros, Jesús les daba pan y pescado. Por eso seguían a Jesús. Seguían a Jesús por lo que le daba, pero no seguían a Jesús por lo que él era. Y cuando Jesús les revela su misión y les revela el plan eterno del Padre, no entendieron, murmuraron y se ofendieron. Porque usted debe entender algo: la revelación edifica a la gente espiritual, pero ofende a la gente carnal y gente que es niña espiritualmente. ¿Por qué los discípulos se ofendían? Porque les dijo: yo soy el pan de vida, que imparte vida. ¿Por qué los discípulos se ofendían? Porque Jesús dijo: yo soy el pan vivo, que es Dios encarnado, que voy a morir por sus pecados, que tenían que creer en Él, tener comunión con Él, que no solamente fueran discípulos y seguidores de Cristo, sino que Cristo quería que fueran un próximo nivel, que fueran la habitación de Cristo y que Cristo habitara en ellos por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Discípulos que cuando Jesús les exigió compromiso, se fueron. Por eso Jesús les vuelve a decir cuál es su origen. Juan 6:62. Porque si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, o sea, mi origen es el cielo. ¿Están aquí? Levanten sus dos manos. Levanten sus dos manos. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, el día de hoy renunciamos a la murmuración de estar criticando cosas que no entendemos. A partir de hoy vamos a pedirle al Señor sabiduría para que nos dé entendimiento e inteligencia espiritual. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de las palabras de Jesús? Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son, ¿qué dice ahí? Espíritu y vida. Las palabras que Jesús habló, su evangelio predicado o escrito, son palabras espirituales. Su naturaleza es espiritual. Por eso la palabra llega a lo más profundo del ser humano. Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. Está viva, ¿por qué? Porque es espiritual, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es una palabra que llega más allá de tus sentidos, que llega más allá de tus emociones, que llega más allá de tu intelecto. Es una palabra que toca tu espíritu. Es una palabra que alimenta tu espíritu. Es una palabra que edifica tu espíritu. Y cuando tu espíritu es edificado, tu espíritu es alimentado, produce una transformación en todo tu ser, en tu alma, en tu cuerpo, en tu familia.
Por esa razón los discípulos no entendieron, porque buscaron comprender las palabras de Jesús con su intelecto, con su mente, con lo que ellos sabían y se le había enseñado en la religión judía. Por eso murmuraron y por eso se ofendieron. Por eso usted tiene que, si usted va a entender la palabra, tiene que renunciar a lo que sabe para que lo que Dios sabe venga sobre su vida. Entonces las palabras que Jesús habló, que están en el Evangelio, y las que se predica su Evangelio, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Levante sus dos manos. Diga conmigo, las palabras de Cristo, el Evangelio de Cristo, trae vida espiritual. Las personas que creen y que escuchan con fe, si están muertos espiritualmente, son vivificados. Aquellos que escuchen, los muertos espirituales que escuchen al Hijo de Dios, van a resucitar. Vas a ser regenerado, vas a ser impartido, vas a ser vivificado, vas a ser vitalizado, vas a recibir la impartición de vida. Tu hombre interior va a ser fortalecido, tu espíritu va a ser alimentado, ya no te vas a sentir vacío. Usted me dirá, ¿de qué nos sirve todo esto, Apóstol Olver? Usted no sabe cuántas personas toman pastillas para dormir por la ansiedad, por la depresión, por los problemas interiores, por problemas mentales, por problemas emocionales. Gente que ha caído en depresión y que vienen pensamientos de quitarse la vida. ¿Cuánta gente se ha matado últimamente? ¿Por qué? Porque la depresión viene porque se sienten vacíos de Dios. Porque no tienen lo que tú estás recibiendo el día de hoy. Porque si el espíritu del hombre no es alimentado, no recibe la vida de Dios, él siente un vacío, y ese vacío es un abismo donde la gente cae deprimida, triste, y dice que estoy triste, no sé por qué, me quiero quitar la vida, no siento sentido en la vida, se sienten vacíos, se sienten deprimidos, se sienten estresados, se sienten en ansiedad, se sienten perturbados por dentro, se sienten turbados por dentro. Te quiero decir que tú has venido para recibir una palabra en el Espíritu para que todo eso se vaya de tu vida. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude a tu Dios en esta hora. Hay una impartición de vida, hay un ambiente de vida, el olor de la vida de Cristo está en este lugar, transformando, tocando tu espíritu, iluminando tu mente, sanando tus emociones. A ver, dale ese fuerte aplauso al Rey. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aleluya. Por eso el Señor Jesús le dice, se pueden sentar, le dice también que la carne para nada aprovecha. En otras palabras, su conocimiento natural, sensorial, religioso, intelectual, no sirve de nada para entender el Evangelio. Lo carnal y lo natural no aprovecha en nada para el propósito eterno de Dios. También el Señor le dijo, ustedes no entienden mis palabras porque no creen. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado y dice, si usted no cree la palabra, nunca la va a entender. Juan 6, verso 64. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Porque si nosotros queremos entendimiento, queremos sabiduría de Dios,
las profundidades de las riquezas del Evangelio, las profundidades de conocer a Cristo, tenemos que ser gente de fe y gente leal. Los que no creían se fueron, pero el que lo iba a traicionar se quedó, porque el traicionero no puede traicionar desde afuera, tiene que estar cerca. Desleal. Entonces, ¿qué sucede a veces con la iglesia de Cristo? Que estamos hablando de esto, estamos predicando esto y la gente no cree. La gente se endurece, se llena de incredulidad y dice: mejor yo sigo creyendo lo que me enseñaron mis generaciones pasadas, lo que me enseñaron mi religión, todas esas cosas, todos esos dichos de los viejos de antes, me aferro a eso. Pero a mí no me golpeen mis dichos y mis creencias. Bueno, vas a estar muerto espiritualmente. Pero si usted se arrepiente, que el arrepentimiento es un cambio de mente, y se vuelve a Dios, usted va a estar lleno de la vida de Dios. Si usted puede ver una persona en la calle, y usted va a ver si tiene la vida de Dios o está muerto espiritualmente. Levante sus dos manos, diga conmigo: me determino a ser una persona de fe y leal, y esto me va a llevar a niveles superiores de entendimiento y de revelación. ¿Por qué? Porque solo los escogidos avanzan al nuevo nivel de revelación y de entendimiento. Juan capítulo 6, versos 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice ahí?, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿quieren ir usted también? A los maracuchos. Respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces esta gente, por falta de entendimiento, por falta de comprensión, por falta de fe, no quisieron avanzar. No quisieron avanzar en la revelación, en el entendimiento, en las cosas profundas, sino que se querían quedar con los milagritos, con las sanidades, con las cositas sencillas. Pero cuando Jesús les quiso meter lo profundo, no quiero eso. Y ya no querían andar con Jesús. Cuando el Señor vio que muchos de sus discípulos retrocedieron, entonces esto me da a mí como un aliento a los pastores, porque si a Jesús se le fue discípulo, bueno, ya, gracias Señor. Si hay gente que se va, sabemos es porque no quisieron subir a un nuevo nivel de revelación y de entendimiento, y se quedaron en el evangelio superficial y no en las profundidades del ser. Mira a la persona que tiene a tu lado: estás pensando retroceder, ¿no? La palabra te descubrió. Mira a la persona: si estás con risita es porque es mentira, pero si estás serio es porque es verdad. ¿Cuántos van a retroceder? ¿Cuántos van a seguir con Jesús? ¿Cuántos van a seguir avanzando en el Evangelio? A ver, vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y el Señor Jesús era fuerte. Se le fueron los discípulos y le dijeron: ¿si quieren ir usted también? ¿Quiénes se van? Yo busco otros 12 nuevos. ¡Wow! Gracias a Dios que el Señor Jesús no nos pastorea. O sea, que el apóstol Orbe en discipulado esté en pañal delante del Señor Jesús. Es más fuerte. ¿Se quieren ir ustedes? Les desafió, le hizo una pregunta para probar su fidelidad y lealtad. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vamos a agarrar con esa paticha? Señor, ¿para dónde vamos?
Si hay una pura gente religiosa, están los judíos, ¿y para dónde iglesia yo voy a agarrar? Si aquí en la Confraternidad Cristiana Nueva Jerusalén hay palabras de vida, hay palabras de revelación, hay palabras de entendimiento, nos enseñan el Evangelio. ¿A quién iremos? ¿Cuántos dicen amén? Aplaude fuerte al Señor. Pedro era el menos letrado, el menos estudiado, el que no había estudiado en escuelas rabínicas. Vamos a decirlo así, con el permiso de Pedro, y si lo ofendemos allá en el cielo no, nos disculpamos. El más bruto. Y lo entendió, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Porque hemos recorrido toda la sinagoga, todos los maestros rabínicos, y hemos encontrado en ti que solamente tú tienes palabras que imparten vida, que imparten a nuestro espíritu, que alimentan a nuestro espíritu. Valoramos, Señor, honramos tu palabra. Esas personas que se fueron, deshonraron, no entendieron el valor de la palabra, Señor Jesús, pero yo me quedo contigo, porque yo sí te honro a ti, y honro la palabra, y honro la enseñanza, y no voy a estar murmurando de lo que tú estás enseñando, sino que los voy a valorar, los voy a honrar, porque yo voy a recibir de esa vida y esa bendición que tú tienes para mí. Yo no sé cuántos están aquí, cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor. Porque sus 12 se quedaron con Jesús. Primero, valoraron las palabras de vida, valoraron la enseñanza, valoraron la revelación. Ellos sabían que otros rabí no tenían lo que tenía Jesús. Ellos honraron la palabra de Jesús. Ellos entendieron el mensaje de Jesús, que era trascendental, que era eterno, que era vivo, que transformaba profundamente al ser humano. Por eso cuando tú entiendes el evangelio verdadero, el evangelio que predicó Jesucristo, el evangelio que predicó los primeros apóstoles, tú los valoras porque es trascendental, porque es eterno. No solamente te va a resolver un problema temporal, sino te va a resolver un problema eterno. Y si Dios resuelve el problema eterno, lo temporal es pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios demasiado grande, tenemos un Salvador demasiado grande. Así que vamos a valorar al Señor Jesús, vamos a valorar su evangelio, vamos a valorar su iglesia, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Él nos quiere entender, nos quiere dar todo su tesoro, toda su riqueza y todas sus bendiciones. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Declaro que esta palabra trae un impacto en tu espíritu. Grita y aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte a tu Señor en esta hora. Diga conmigo, gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor en este momento. Bendito sea el Señor. Presencia se manifiesta en este lugar. La vida de Dios se manifiesta en este lugar. La palabra trae libertad. La palabra derriba fortaleza, derriba argumentos, quita los velos mágicos, los velos de las tinieblas son quitados y la luz del evangelio resplandece en tu mente y en tu corazón. Bendito sea el Señor. Se puede sentar. Ayúdenme a alguien que me ayude con el teclado. Bendito sea el Señor. Hay una presencia de Dios hermosa. Levanta tus manos. Levanta tus manos.
Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A la religión, a la tradición, a los grupos, a los hechiceros, a diferentes religiones. El único camino es Jesús. El único camino es Cristo. El único camino es predicar a Jesús. Él es nuestra bendición. Casa, carro, dinero, dólares, eso no se compara con tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. El Dios eterno, el creador del universo, que se haya dignado a vernos y que habite en nosotros, que sea impartido en nuestras vidas. Por eso Pedro dijo: Señor, si se va la mayoría, yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Que yo estoy viendo más allá, estoy viendo la fama. Yo me aferro a ti, Señor Jesús, por la palabra que tú estás dando. Y no solamente por la palabra que tú nos das, sino que se nos ha revelado quién eres. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo, el Mesías. Eres el pan que descendió del cielo. Ellos murmuraron porque no creyeron que tú eres el pan que descendió del cielo. Bueno, nosotros sí creemos que tú eres el verdadero pan, la verdadera comida, lo máximo. Tú eres la riqueza, tú eres el tesoro que hemos recibido. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿a quién iremos? Cuando te viene esas ministraciones del diablo, de tu carne, vete de la iglesia. Retrocede. Vete de la congregación. Tú te tienes que hacer esta misma pregunta que se hizo Pedro. Ajá, y si me voy, ¿a dónde voy? ¿A quién iremos? Si en esta casa, y no es por vanagloria, la gloria de Dios, aquí se imparten palabras de vida eterna. Aquí yo no hablo de mí, yo no hablo de un testimonio, ni hecho cuento. Aquí yo estoy hablando y seguiremos hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el único que necesita ser exaltado, conocido, y cuando Cristo es predicado, todos tus problemas domésticos van a ser resueltos. Adora al Señor en este momento. Por eso Pedro dijo: ¿a quién iremos? O sea, nunca pensemos en volver atrás ni retroceder. De repente nos están dando una palabra que no entendemos. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Que la palabra revelada no te ofenda, sino que te edifique. Entonces, cuando entendemos el poder que tienen las palabras de vida eterna, palabras espirituales que necesitamos, levante sus dos manos y diga conmigo: nunca nos iremos de Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Nunca nos iremos de congregaciones y ministerios que nos imparten palabra de vida y palabra de revelación. Ponte de pie y levanta tus dos manos en esta momento. Levanta tus manos al cielo. Jesús le dijo en Juan 6:70: no los he escogido yo a vosotros, los 12. Levante sus dos manos. Ustedes son seleccionados y escogidos por Dios para grandes cosas. Son escogidos por Dios para manifestar a Cristo, para predicar a Cristo, para manifestar al Señor, para que Dios se manifieste en tu casa. Levanta tus dos manos. Para que tu casa deje de ser una casa de contienda, de pleito, y sea una casa donde Cristo se manifieste, donde Cristo traiga sanidad, donde Cristo traiga vida,
donde Cristo traiga un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Y el Señor está en este lugar, manifestando vida, y cuando hay vida, todo lo que tiene vida crece. Levante sus dos manos. Por eso en este año, por la misma vida de Dios, vas a crecer en todo sentido. Vas a crecer en paz, vas a crecer en entendimiento, vas a crecer en sabiduría. Levanta tus dos manos. Vas a crecer financieramente, porque la misma vida de Dios te va a dar sabiduría para crecer en la finanza. Oh, bendito sea el Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor Jesús. Dale gracias a su Espíritu Santo que habita en tu vida. Dale gracias por este ambiente de paz, por este ambiente de vida, por este ambiente de transformación. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Porque hay gente que se quiere alejar y traicionar a Jesús porque opera en el espíritu de Judas. Dice: no he escogido yo a vosotros los 12, pero uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que era el que lo iba a entregar, y era uno de los 12. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Lo traicionó por 20 monedas de plata. Porque hay mucha gente que hoy en día traiciona a Jesús porque quieren es dinero, beneficios materiales, dólares, y no le importa a Jesús, no le importa la palabra del Señor. Lo que me importa es estar bien económicamente. No cambies algo tan trivial como el dinero por el Señor Jesús. Porque si usted busca el reino de Dios, las finanzas te van a perseguir, porque tú has librado tu corazón de la codicia. Levante sus dos manos. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor en esta hora. Solo tú, Señor, eres grande. Solo tú, Señor, eres poderoso. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu sangre hemos entrado en un nuevo pacto. Podemos tener un pacto con Dios, donde, Señor Jesús, tú eres el mediador de ese pacto, para que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, para que tu palabra se cumpla en nuestra familia, para que se cumpla el plan y el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Y en esta hora levantamos nuestras manos, Señor, y oramos, Padre, para que tú derrames sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, entendimiento. Trae entendimiento, trae revelación. Alumbra los ojos del entendimiento de las personas. Que cada día, Señor, se despierta en nosotros un hambre por conocerte, un hambre, Señor, por servirte. Y declaramos en el nombre de Jesús que nosotros no seremos los que vamos a retroceder, sino que seguiremos avanzando, seguiremos creciendo, fieles a ti, Señor Jesús, leales a ti, leales a tu palabra, honrándote a ti, Cristo. Levante sus dos manos. Te vamos a exaltar a ti, te vamos a honrar a ti, Señor Jesús, por encima de nosotros mismos. Gloria de hombre nos recibimos. Renunciamos en el nombre de Jesús a la vanagloria de la vida. Levante sus dos manos. Esta es una mañana de rompimiento en esta hora. Es una mañana donde Dios va a destruir la soberbia, el orgullo, la carnalidad, donde vas a entrar en una nueva dimensión del Espíritu. Algo se va a despertar dentro de ti, y lo que se va a despertar dentro de ti es la verdadera vida espiritual.
Es la vida profunda del Evangelio. Oh, levanta tus manos en esta hora y vas a ser envuelto por esa vida. Vas a ser envuelto por el poder del Señor, y la unción del Señor va a romper toda fortaleza, va a romper toda cadena. Oh, se va toda vida de pecado, se va toda muerte espiritual. Viene la vida de Cristo. Hay una activación en nosotros. Levanta tu mano